por el momento, por estos 10 minutos que nos hemos demorado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 y siguientes. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito en esta primera reflexión y catequesis sobre la Sagrada Escritura. Valga decirles de antemano que la intención es pues que nos formemos, pero como yo sé que hay personas muy expertas o personas ya avanzadas en el conocimiento de la palabra de Dios, van a tener paciencia en los primeros temas y en este primer nivel sobre todo, porque vamos a tratar como que de livenarlos. Yo sé que muchos de ustedes, primera vez que están metidos en este cuento de la escuela bíblica, porque desgraciadamente los católicos no hemos sido amantes en estudiar la palabra de Dios, y entonces se habla del estudio de la palabra de Dios solamente cuando aparece un hermano separado que le ofrece a usted la lectura de un texto para empezar a hacer toda una catequesis de llevarlos al grupo o a la secta que ellos pertenecen. Entonces, estos primeros temas no son para polemizar, ni la intención es pues como que más o menos todos quedemos en un mismo nivel mínimo de conocimiento de la palabra de Dios, para que podamos entonces empezar a profundizar en temas concretos, en ejes de temáticas, en tradiciones de la Sagrada Escritura, en fin. A eso es lo que queremos. Entonces hoy vamos a adentrarnos a un primer tema, y es cómo resultamos con Biblia, de dónde apareció la Biblia. Inicialmente quiero como remontarme a los inicios de la humanidad. La humanidad inicialmente concebía un mundo donde se creía que la divinidad estaba allá arriba, y no era posible que esa divinidad hiciera parte de la historia humana. O sea, para los primeros hombres y en los primeros años de la humanidad se veía imposible que un Dios superior, que un ser superior pudiera hacer historia y participar de la historia de la humanidad. Entonces, eso no había razón de ser. Les tenía, entre comillas, no había espacio para la divinidad en la historia de la humanidad, porque la divinidad estaba siempre muy lejos. Y miren, hay muchas personas, y valga pues como adelantarme un poquito, que todavía piensan así, que Dios está por allá lejos de nosotros, ¿cierto? Pero también por ahí tenemos un canto
en la liturgia de la iglesia que dice, tan cerca de mí, Dios está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la humanidad. Pero sin embargo, todas las religiones conciben un cierto actuar de la divinidad o de las divinidades en la historia. En todas las religiones que existen, todos consideran que hay momentos en que las divinidades o la divinidad ha actuado en la historia. Miren ustedes cualquiera de las religiones que existen en el mundo y siempre uno encuentra que dentro de la filosofía y todo lo que cada una enseña va mostrando que hay momentos de la historia en que la humanidad, en que la divinidad hace parte de la historia de la humanidad. Y eso se concibe. Nosotros tenemos la Sagrada Escritura. La Biblia está llena de textos que constan o que nos hacen constatar la posibilidad de que Dios actúe en la historia. Ustedes toman, por ejemplo, el libro del Éxodo, o toman libros históricos, por ejemplo, de Samuel, o de los reyes, o de los jueces, en fin, de los profetas. Y hay una cantidad de relatos de la Sagrada Escritura en los que se muestra que Dios ha actuado en la historia de la humanidad. La Dei Verbum, que es una constitución del Concilio Vaticano II, dice en el numeral 6, por medio de la revelación, Dios quiso manifestarse a sí mismo y a sus planes de salvar al hombre, para que el hombre se haga partícipe de los bienes divinos que superan totalmente la inteligencia humana. Eso nos lo dice la Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Es una constitución hasta muy corta y muy interesante que habla de la palabra de Dios. Entonces la Sagrada Escritura tiene cantidad de acontecimientos que narran, y ahora lo vamos a mirar cómo, de la intervención de Dios en la historia de la humanidad. Pero hay algo también muy particular en la Sagrada Escritura, y es que Dios entra en la escena de la historia del pueblo de Israel a raíz de un conflicto laboral. Cuando uno toma la Sagrada Escritura, Dios empieza a ser parte de la historia del pueblo, y el pueblo lo descubre como tal cuando le pide a Moisés que libere al pueblo porque está siendo esclavo por el faraón. Entonces allí entra, digámoslo, entra Dios a actuar en la historia de la humanidad. Hay unos amos poderosos y hay unos esclavos maltratados. Ahí entra Dios. Y pudiéramos decir, y valga adelantarme un poquito a otro tema que miraremos más tarde, que el acontecimiento que ilumina todo el Antiguo Testamento, y que recordemos está orientado siempre a la persona de Jesús, es el acontecimiento de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto. Es el acontecimiento que ilumina todo el Antiguo Testamento. Algunos movimientos cristianos católicos hablan de que cada uno de nosotros debe tener una Pascua. Y hay una frase por ahí, una pregunta que dice, ¿dónde lo encontró usted Dios cuando lo tomó y lo llamó a la vida cristiana y lo llamó a una vida de conversión? Entonces, eso es algo que yo quiero que esta vez también lo aprendan. El acontecimiento de la liberación de la esclavitud es el más importante del Antiguo Testamento y el que orienta toda la historia del pueblo. Porque después de haberlo liberado de la esclavitud de Egipto, entonces comienza a constituirse todo un pueblo y a formarse un pueblo. Ese pueblo
que de la mano de Josué llega a la tierra prometida. Y en el Nuevo Testamento se afirma de que Dios mismo entra en la historia del mundo. Acabamos de escuchar el texto el prólogo del Evangelio de San Juan. Y también en la carta a los Gálatas del apóstol San Pablo, dice el apóstol Pablo en esta carta, dice, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación divina. En el Nuevo Testamento ya no es un acontecimiento, sino que es la palabra. Y nosotros decimos en el Ángelus, el verbo se hizo carne. La palabra, siguiendo las palabras del Evangelio de San Juan, en la introducción que yo leí al iniciar este tema, dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y acampó entre nosotros. La historia entonces se parte en dos. Porque ya no es un acontecimiento, sino que es el mismo Dios el que asume la carne humana y se hace parte de la historia de la humanidad. Dice la Dei Verbum también en el numeral número 4, dice, Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, pues envió a su Hijo, la palabra eterna, que alumbra a todo hombre para que habitara entre los hombres y les contara la intimidad de Dios. Jesucristo, palabra hecha carne, hombre enviado a los hombres, habla las palabras de Dios y realiza la obra de la salvación que el Padre le encargó. Por eso, quien ve a Jesucristo, ve al Padre. Él con su presencia y manifestación, con sus palabras y sus obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a plenitud toda la revelación y la confirma con testimonio divino, a saber que Dios está con nosotros para liberarnos de las tinieblas del pecado y la muerte y para hacernos resucitar a una vida eterna. Entonces, Jesucristo, el Hijo del Padre, la palabra del Padre, al encarnarse en las entrañas de la Santísima Virgen María y al nacer, al hacerse hombre como nosotros, se hace parte de la historia de la humanidad. Y valga decirlo nuevamente, se parte la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Por eso, Dios hace capaz al hombre de interpretar la acción de Dios. Dios hace capaz al hombre de que nosotros podamos interpretar la acción de Dios. Entonces, con este marco de la historia de la humanidad, pues vamos a entender con más facilidad cómo apareció la Sagrada Escritura, que es el tema que hoy nos tiene reunidos aquí virtualmente a nosotros. Ahora sí, pasemos entonces un poquito a cómo apareció la Biblia. Antes de que la Biblia existiera, las personas contaban las historias sobre Dios y sobre la revelación de Dios con su pueblo, que ahora leemos en la Biblia, ¿cierto? Esto de contar de boca en boca es lo que llamamos la tradición oral. Entonces, los acontecimientos que el pueblo de Israel no lograba explicar, decían, esto es posible por la mano de Dios.
Y entonces el pueblo de Israel, o los israelitas, comenzaron a contarse de boca en boca esos acontecimientos que iban experimentando y conociendo. Ya dijimos las palabras del concilio. Dios hace capaz al hombre de interpretar el accionar de Dios. Entonces, claro, la gente pasaba. A eso se le llama tradición oral. A eso se le llama tradición oral. La gente se contaba las historias. Miren, ahora en este tiempo de pandemia, en estos días me decía un adolescente de confirmación que el abuelito le estaba contando muchas historias de hace muchos años. Y yo hasta le dije, bueno, cuénteme una de esas historias. Me dijo, no, es que me ha contado tantas que no me he podido grabar ninguna. Eso hacían los israelitas. Se contaban de boca en boca, se iban contando los acontecimientos, cómo está Dios, cómo apareció Dios, a quién mandó, ¿cierto? Entonces, eso se fue dando y eso se llama la tradición oral. Nosotros también hacemos, a veces se hacen en la historia y en la vida cotidiana de los pueblos. Y a veces de ahí aparecen también los mitos, ¿no? En estos días me contaron a mí aquí en el retiro, hace por ahí un mes, que aquí un señor, que yo no sé si será verdad, pues pero me lo contaron, eso es una tradición oral, que un señor cuando lo sacaron de la casa para llevarlo al templo, al muerto, para sacarlo de la casa, lo sacaron de la casa para llevarlo al templo y hacerle la misa de exequias, que cuando salió de la casa se paró del ataúd. Eso lo dicen. Ustedes los que son de aquí del retiro me podrán desmentir. Esa es una tradición que cuentan, ¿cierto? Y lo van diciendo y la gente se va dando cuenta. Eso fue por allá hace muchos años, ¿cierto? Entonces, lo primero fueron los acontecimientos y el pueblo que estaba capacitado por Dios para interpretar la acción de Dios empezó a descubrir que esos acontecimientos no era posible realizarlos una persona, que tenía que ser alguien divino, alguien extraordinario. Y entonces lo pasaban de boca en boca. Finalmente, eso fue la tradición oral, ¿cierto? Finalmente, cuando las sociedades del Medio Oriente empezaron a desarrollar la escritura, que eran fáciles de aprender y de usar, eso fue alrededor de los años 1800 o 1500 antes de Cristo. Claro que la escritura apareció entre los años 3500 y 3000 antes de Cristo. Pero en el Medio Oriente empezó a desarrollarse la escritura más o menos entre los años 1800 y 1500 antes de Cristo. Acuérdense que la humanidad se parte antes de Cristo y después de Cristo. A partir de Cristo en forma ascendente y antes de Cristo en forma descendente. Entonces por eso dice entre 1800 y 1500 antes de Cristo, para llegar a cero. La gente empezó entonces a escribir historias, a escribir canciones, a escribir poesías, salmos, a escribir profecías, que se convirtieron después en partes de lo que hoy tenemos nosotros en la Sagrada Escritura. La gente empezó a escribir y empezó a escribir eso que contaban. ¿Quién lo escribía? Nosotros, y así nos lo dice el magisterio de la Iglesia, Dios inspiraba un autor. Y ese autor escribía lo que Dios le inspiraba y solamente lo que Dios le inspiraba. Eso se llama la inspiración divina, que ese es otro buen tema para que en otra oportunidad podamos profundizar, la inspiración divina. Entonces Dios inspiraba un autor para que copiara esa tradición oral, Lógicamente que con todos los defectos, y utilizaba el lenguaje que tenían en ese momento, ¿cierto? Con
eso se llama en la Sagrada Escritura géneros literarios, con las expresiones propias que se tenían en ese tiempo. Entonces por eso utiliza palabras y expresiones que a veces a nosotros nos cuesta entenderlas. A ver, yo les explico como con un ejemplo sencillo. Nosotros aquí en Antioquia decimos mucho esta frase: yo lo encontré y le di 1000 abrazos. Pues, ¿cuál? No le daría pues 2 abrazos o 3, ¿cierto? O otra expresión: yo lo encontré y me lo comí a picos. No, le dio 3 o 4 o 5 picos, pero no se lo comió a picos. Esa es una expresión, esa es una especie de género literario que uno utiliza para decir, ¿cierto? Ay, yo casi me muero de la risa. No, nadie se muere de risa, pero es una expresión para decir algo que causó demasiada risa, tan profunda que uno la expresa: casi me muero de la risa. Entonces, estas personas empezaron a escribir. Estas personas que Dios inspiraba empezaron a escribir esas historias que escuchaban, los salmos que se habían compuesto, las poesías, las profecías, y muchas de esas las tenemos en lo que hoy llamamos la Biblia, el texto de la Biblia. Muy bien. Entonces, a eso se le llama la tradición escrita. Entonces, repaso hasta ahí para que vamos aprendiendo y para que repasemos los que ya saben, que yo sé que hay muchos que ya saben todo esto. Primero, los acontecimientos. Dios entra en la historia de la humanidad. El hombre es capacitado para entender los acontecimientos de Dios. Y después empieza la tradición oral, la gente se va contando de boca en boca. Después, esa tradición oral es la que se empieza a escribir, y a eso se le llama la tradición escrita. Entonces vamos dando pasitos. Muy bien. Entonces ahora nos podemos preguntar: Padre, entonces, ¿en qué se escribieron esas historias, esos salmos, esas canciones, en fin? Se dice que primero se escribieron en papiros, que es un material parecido al papel. Los que hemos tenido la dicha de ir por allá a Egipto, o en peregrinación y a Tierra Santa, ahora lo llevan a un taller donde le muestran cómo hacen un papiro, a partir de unas hierbas naturales, en fin. Es una cosa muy bonita, y hasta le venden a uno unos dibujos pintados en los papiros. Entonces empezaron a escribir allí en papiros, que es un material parecido al papel que nosotros utilizamos. Después también escribieron en pieles secas de animales. Muchos de esos ya no se conservan. Uno encuentra los manuscritos en Jerusalén, en un sitio, pero está escrito en hebreo y en griego y en arameo, y después nosotros entendemos poquitos de esos idiomas, pero algunas cosas que tienen en textos, pero los manuscritos como tal originales ya prácticamente no existen. Bueno, entonces, tradición oral, tradición escrita, se escribió en papiros y en pieles secas de animales. Pero otra cosa que tenemos que aprender hoy es que no fueron escritos todos los libros al mismo tiempo. Este proceso duró muchos siglos. No fueron escritos ahí, ¿cierto? Yo a veces lo digo por ahí en catequesis, que a veces la gente piensa que la Biblia se escribió con la tecnología que hoy tenemos. Entonces, Dios estaba actuando y había un secretario que estaba escribiendo en un computador lo que estaba haciendo Dios. No. Los textos se fueron escritos en diferentes épocas, en diferentes tiempos, años, ¿sí? Se escribía una historia y otras historias seguían de boca en boca. O sea que
No todos se escribieron en el mismo año. Más o menos duraron 1100 años antes de Cristo la escritura del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, más o menos 100 años se demoró la escritura del Nuevo Testamento. Entonces, esa tradición oral, que fue tradición, que después se convirtió en tradición escrita, se escribieron durante muchos años. Fueron muchos años. Entonces, se escribían unas, pero otras seguían de boca en boca. La tradición oral. ¿Cómo entonces se recopilaron todas estas escrituras? Como varias cositas. Primero, no es posible saber con exactitud cuándo se completó la recopilación de los libros judíos. Ese dato no se tiene en la historia de la humanidad. No es posible. Se fueron dando. Cuando profundicemos cómo se formó el canon de la Sagrada Escritura, pues vamos a entender también estas explicaciones. Segundo puntico, se puede remontarse hasta el año 1100 antes de Cristo. Y más o menos todo el Antiguo Testamento se gastó 1350 años, pero es 1100 años antes de Cristo, más o menos. Recordemos que la escritura en el Medio Oriente empezó alrededor de los años 1800 al 1500 antes de Cristo. Entonces, más o menos 1350 años se demoró escribir los libros del Antiguo Testamento. Imagínense, 13 siglos y medio. Pues, algunos dicen que 1250 años, otros que 1300, pero bueno, más o menos, lo importante es que más o menos entre 13 y 14 siglos se demoraron para escribir la Sagrada Escritura. Entonces, ustedes imagínense toda la historia que hay en los libros de la Sagrada Escritura, todas las tradiciones que hay, es palabra de Dios, por eso nunca pasa de moda. El proceso de reunir los libros no comenzó probablemente sino hasta el año 400 antes de Cristo, probablemente. ¿Sí? Alrededor del año 400 antes de Cristo. Y, como lo he dicho, se vino a terminar alrededor del año 100 después de Cristo. Entonces, miren toda la historia que hay en este libro de la Biblia en el que nosotros basamos toda nuestra fe junto con la tradición, como nos lo dice la Dei Verbum. Dice: Dios quiso que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades. Por eso Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles a predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. El Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su boca. Este mandato se cumplió fielmente, pues los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y las palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Además, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirado por el Espíritu Santo. La Sagrada Escritura, entonces, y valga como ir redondeando el tema de esta noche, esta primera clasecita con ustedes, no apareció de un día para otro.
no apareció ni alguien, ni nos la trajo los ángeles o los profetas, no. Se fue haciendo. Pero es tanto palabra divina que es una palabra que jamás cambia. Ella pues en su contenido tiene el poder de cambiarnos a nosotros, claro que sí, pero no cambiará nunca. Por el mismo Jesús dice en el Evangelio que no pasarán sus palabras, las que Él predica y las que Él anuncia. Entonces, queridos amigos y queridos hermanos virtuales, hoy que estamos unidos por primera vez en esta escuela bíblica eclesial que estamos tratando de liderar desde la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en el Retiro. Que nos quede hoy varias cositas que las podamos memorizar y aprender. Yo se las voy a enviar enseguida, o las voy a poner enseguida en 3 o 4 filminas, que ahí está el resumen de todo lo que hemos hablado en esta noche. ¿Qué es lo interesante? Que esta palabra tiene por autor a Dios, el autor principal, y que el autor secundario es el hombre. Pero no fueron hombres expertos. Hay de toda clase de personas que escribieron. Por ejemplo, a Moisés le adjudican el Pentateuco, y Moisés era un pastor, él cuidaba el ganado de su suegro Jetro. También se habla de David, se habla de Samuel, se habla de los profetas, de los evangelistas, de San Pablo, en fin, fueron personas común y corriente, pero que Dios, y eso será otro tema para profundizar, que Dios los llamó y los inspiró para que escribieran aquello que Él les inspiraba. Entonces la Biblia no apareció de un día para otro, sino que primero fue la tradición oral y después la tradición escrita. ¿Cuánto se demoró más o menos para la escritura de la sagrada palabra de Dios, de la Biblia? 1350 años. Entonces, imagínense ustedes toda la historia que hay aquí, todo lo que podemos aprender. Por eso qué bueno que empecemos este primer nivel, que nos nivelemos un poquitico todos y que después empecemos a profundizar en temas bien interesantes que nos sirvan a nosotros para crecer espiritualmente. Porque la intención no es acercarnos con una mentalidad intelectual a la palabra de Dios, sino acercarnos a ella y alimentarnos de ella para crecer espiritualmente. Bueno, me alegra hoy haber estado con ustedes por primera vez. Vamos a mirar las 4 filminas que les quiero mostrar como resumen de este primer encuentro virtual que tenemos en la Escuela Bíblica. Les agradezco mucho su presencia. Nos perdonan el retraso para iniciar, pero tuvimos dificultades técnicas aquí para poder iniciar. Somos primíparos en esto, estamos aprendiendo, entonces ustedes entenderán. Pero gracias a Dios la pudimos realizar y les agradezco mucho que hayan estado presentes esta noche. Vamos a mirar entonces las filminas y yo se las voy leyendo como en resumen. Dios en la historia de la humanidad. Todas las religiones conciben un cierto actuar de la divinidad en la historia. La Biblia está llena de estas experiencias. En el Antiguo Testamento, Dios actúa en la historia a raíz de un conflicto laboral, amos poderosos y esclavos maltratados. En el Nuevo Testamento se afirma que Dios mismo entra en la historia del mundo. Recordemos el Evangelio de San Juan en primer capítulo, versículo 1 y siguientes, y también la carta a los Gálatas 4:4.
Y en quinto puntico, Dios creó al hombre capaz de comprender e interpretar la acción de Dios. Nos lo dice el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum número 6. Pasemos. Luego de conocer a un Dios que libera esclavos y forma un pueblo, luego de que Dios se mete de lleno en el espacio y el tiempo cuando se hace ser humano, la idea de un Dios alejado en el cielo, inmaterial, no tiene consistencia para quienes leemos la Biblia. Acuérdense en que les empecé diciendo que en los albores de la humanidad no veían la posibilidad de que Dios pudiera estar haciendo historia con el hombre. No era posible, porque Dios, esto no era un lugar para Dios. Pues nosotros, después de conocer un poquitico esto, podemos decir que Dios sí hace historia con el hombre, se hace uno con nosotros y comparte la historia con nosotros. San Agustín dice que está haciendo historia con cada uno y nos está acompañando en el caminar de la iglesia. Bien. Para recordar, la Biblia nos dice que Dios existe y actúa en la historia, y que el ser humano es capaz de captar y comprender e interpretar esa acción. La entrada de Dios en la historia de Israel fue a propósito de un acontecimiento completamente mundano, como fue la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Bueno, y una última. Yo creo que esas primeras quedan ahí para que las vuelvan a leer. Esta última. ¿Cómo se formó la Biblia? Primero, tradición oral. Segundo, tradición escrita. ¿Qué material? Papiro parecido al papel y pieles secas de animales. Recopilación de las escrituras judías. No hay fecha precisa. Puede remontarse hasta el año 1100 a.C., probablemente alrededor de los años del año 400 a.C. Se terminó alrededor del año 100 después de Cristo, de formar el texto de la palabra de Dios. Bueno, ya miraremos cómo se formó el canon y cómo la iglesia formó el canon basándose en la Biblia de la versión de los 70s y de los libros del Nuevo Testamento. Bueno, un agradecimiento por haber estado allí con nosotros, una oración para terminar nuestra sección en esta noche. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, con Jesús, José y María. El Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer un tallercito muy sencillo, muy sencillo. Cada uno lo va a recibir, allí está, y lo va a responder. Son 4 preguntitas o 5, y ahí para elección múltiple, para saber que ustedes sí entendieron lo que hoy traté de explicarles. Que Dios les bendiga y les proteja. El padre Víctor quiere hacer un avisito. Buenas noches para todos. Le agradecemos inmensamente al padre Evelio, quien ha dirigido con tan buen acierto este primer tema de estudio de la Escuela Ciberbíblico Eclesial. Que el Señor le bendiga a él y continúe animándolo siempre en este ministerio sacerdotal. Les habla el padre Víctor Quiseno, es quien ha estado con ustedes pues en mayor contacto a través del WhatsApp. Si todavía hay algunas dificultades para recibir algún material, me lo pueden hacer saber a través del chat. Algunos les he enviado por el correo electrónico, otros dicen que lo han recibido por WhatsApp. Por ahora llevamos 2 talleres, o mejor un taller, el taller sobre la introducción a la Biblia. Entonces aún permanece el link, si de pronto alguien no lo ha recibido o escuchan de alguien que no lo ha podido recibir,
para enviárselos. Un documento que se envió en Word, también siento que han tenido algunas dificultades para abrirlo, no es tan esencial. Quienes lo pudieron abrir, pues allí encuentran en qué consiste la metodología, la justificación, el marco referencial y los contenidos, y además qué sacerdotes vamos a dar estos contenidos. Dios les pague a todos por la paciencia. Este es un trabajo que realizamos con mucho cariño, con seriedad en los contenidos, pero no queremos ser agobiantes con ustedes, ni siquiera en el tiempo. Por ello, si en algún lunes ustedes no pueden participar de este encuentro sincrónico, perfectamente durante la semana permanece el material para que lo tomen y no se pierdan absolutamente ninguna de las lecciones que vamos a estar dando. Mil bendiciones para todos. Les agradezco mucho la atención prestada.